centros. Los tipos de herencia van a estar relacionados entonces con combinar ambos criterios, el criterio mendeliano y el criterio cromosómico. Por esa razón tenemos 4 grandes tipos de herencia: autosómico dominante, autosómico recesivo, ligado al sexo dominante, ligado al sexo recesivo. Por lo general decimos ligado al sexo o ligado al X. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el cromosoma Y prácticamente decimos que no hay rasgos genéticos que gobiernen funciones del cuerpo, ¿no? En el cromosoma Y encontramos algunos genes asociados a espermatogenesis, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, ligado al sexo, ligado al X va a ser sinónimo. Consideremos. ¿Cómo sería un rasgo autosómico recesivo? ¿Es autosómico? Y encima recesivo. Muy bien. Vuelvo a decir, si es autosómico, entonces la transmisión no tiene nada que ver con el sexo. Todos lo tenemos por igual, 2 copias de cada gen. Hombres y mujeres afectados por igual, con la misma probabilidad. Ojo, eso no significa que deben haber 10 mujeres afectadas, 10 varones afectados. El mismo número, no. Es por la misma probabilidad de transmisión. ¿Ok? Pueden haber puros varones, pero sin embargo sigue siendo autosómico. Hay que tomar cuidado con eso. ¿Ok? Entonces tengo que analizar todo el pedigrí. Pero lo que sí me interesaría está relacionado con esto de que saber si es recesivo, entonces los afectados, ¿qué son? Homozigotes recesivos. Por ahí empiezo. ¿Ok? Por ahí empiezo. Si yo veo un individuo albino, automáticamente ahí sí, Betson ha puesto toda mi plata, toda mi vida, toda mi herencia, es homozigote recesivo. No apuesten a la selección, apuesten a la herencia. ¿Ok? Porque no hay otra forma como una persona puede estar afectada fenotípicamente de un rasgo recesivo. Necesario que sea homozigote recesivo. ¿Ven? Pues ahí está. ¿Y las personas que tienen pigmentación normal? Son dominantes, ¿pero qué? ¿Homocigotes dominantes o heterocigotes? Cualquiera. ¿Apostaría? De preferencia no, porque es 50-50. ¿Okay? No apuesto. ¿Ven? Lo que me implica entonces que primero voy a ver a los afectados. ¿Ok? Si el rasgo es recesivo, voy a ver a los afectados. Muy bien, ahora, si un individuo es afectado, es homocigote recesivo, lo cual implica que los 2 padres le dieron una mutación. Por lo tanto, los 2 padres, por lo menos, tienen un alelo afectado. El otro alelo puede ser normal. Y si puede ser normal, fenotípicamente el padre debe ser sano. Los 2. Y ese aspecto es lo que me va a permitir identificar rápidamente si el rasgo es autosómico recesivo. En un pedigrí yo buscaría eso. Hijos afectados provenientes de los 2 padres sanos. ¿Ok? Bastaría que un solo hijo afectado tenga los 2 padres sanos para decir que es homocigote recesivo. Perdón, que es autosómico recesivo. ¿Ok? El pedigrí es completo. ¿No se da en todos o no se da? Hay una excepción, esa excepción define el tipo de herencia. En un pedigrí uno puede decir, por acá es recesivo, por acá es dominante. No. Es todo el pedigrí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veo hijos o hijas afectados y los 2 padres sanos. Autosómico recesivo. De hecho. No, hay algunas cosas que sí están relacionadas directamente, sí, en el análisis del pedigrí no puedo perder algunos indicadores. Hemos hablado de los abortos espontáneos recurrentes, por ejemplo. Acá vemos el caso de consanguinidad. ¿Ok? Consanguinidad. En el pedigrí voy a poner una doble línea horizontal para poder definir una relación consanguínea. No es necesario colocar primos, hermanos, ¡ah, mira! ¡Pecado! No puedo poner ninguna señal, ninguna palabra en el pedigrí.
¿Ok? No puedo poner ninguna palabra porque eso subjetivamente me puede inclinar mis criterios, puede afectarme. Entonces, solo la doble línea ya me estaría representando una relación consanguínea. ¿Y por qué es importante tomar en cuenta las relaciones consanguíneas? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Primera parte del curso. Hay más probabilidad de que si tiene una enfermedad familiar más probable que no. Si hay, muy bien, perfecto. Si hay una historia familiar de una enfermedad genética recesiva, hay más probabilidad entonces de que todos los individuos sanos de la familia puedan ser portadores. Cuestión de probabilidad, nada más. No es que son portadores, son. ¿Ok? Pero hay probabilidad. Y por lo tanto podría haber más probabilidad de que en un matrimonio consanguíneo pueda desencadenarse el nacimiento de un hijo afectado. ¿Ok? Claro, ¿por qué? Porque hay antecesores comunes, ¿no? Y los antecesores comunes pueden ser los que han transmitido a toda la descendencia la mutación de la enfermedad. Los matrimonios consanguíneos no generan el nacimiento de hijos afectados. Aumentan la probabilidad en función de la historia familiar. Separemos eso. Ojo con eso, ¿no? Si no estaríamos estudiando teología. ¿Ok? Separemos esa cosa. Incrementan la probabilidad. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto al autosómico recesivo? Ahora, ya determiné que es autosómico recesivo. ¿Cuál es el siguiente paso que debo seguir? Voy a identificar el genotipo de las personas que con toda seguridad, con toda certeza, igual de hecho. se conocen. ¿Ok? ¿Con quién empezaría? ¿Con cuál de estos individuos yo sé exactamente su genotipo? Los afectados. ¿Qué son? Enfermos. ¿Ah? O si el rasgo, ya detecté que el rasgo es recesivo, los enfermos son afectados. ¿Y los padres sanos? No son afectados, claro que no son afectados, ¿no? Los dos. Los dos son heterocigotos. ¿Sí? ¿Alguien más podría saber el genotipo con toda certeza? ¿Nadie más? Bueno, en este caso no, ¿no? ¿Este individuo sería homozigote dominante o heterocigote? Cualquiera de los dos. No lo puedo colocar. Ok, en el pedigrí, después de detectar cuál es el tipo de herencia, no puedo colocar así directamente el genotipo a cualquiera, solo a aquellos con los cuales estoy completamente seguro. Ok, claro que si esta mujer, por ejemplo, hubiera tenido un hijo sano, el hijo hubiera sido heterocigote. ¿Sí? Ahí sí, podría haber considerado que sea heterocigote. Y en realidad todos los hijos que puede tener esa mujer serían heterocigotes. Sanos, si son sanos. ¿De acuerdo? Muy bien. Herencia recesiva, autosómico recesivo. Segundo tipo de herencia, si hablamos de autosómico recesiva, autosómico dominante. ¿No? Sería la contraparte. Ahora, consideremos, de nuevo, ¿no? Si es autosómico, entonces por igual lo tenemos hombres y mujeres, por lo tanto, por igual podemos transmitirlo y estar afectados hombres y mujeres, con la misma probabilidad. Ok, número 1. Número 2. En un rasgo dominante, ¿a quién yo vería el fenotipo? ¿A los enfermos o a los sanos? Si el rasgo es dominante.
Los sanos. ¿Por qué los sanos? Porque tiene que ser homocigote recesivo. ¿Sí? Si la enfermedad es dominante, evidentemente los no enfermos no deben ser dominantes, deben ser recesivos. Y los únicos recesivos que pueden estar presentes son los homocigotes recesivos. Entonces se voltea. En el caso anterior, los homocigotes recesivos eran afectados. En este caso, los homocigotes recesivos son sanos. Claro que debo estar 100% seguro que sean sanos, ¿no? ¿Ok? ¿Se comprende? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? ¿Quizás? Muy bien. La pregunta es, ¿un heterocigote, un rasgo dominante, qué es? ¿Sano o afectado? Si es dominante, bastaría que un alelo dominante nos dé la enfermedad. Por lo tanto, en los rasgos dominantes no existe la palabra portador. ¿Sí? Consideren entonces ese aspecto es muy importante. Los compañeros estaban pensando, ¿no? Los heterocigotes son afectados. En el rasgo dominante no podemos usar la palabra portador. ¿Ok? Solo la palabra portador lo usamos en rasgos recesivos. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos con los afectados. Bastaría que tengan un alelo dominante para que estén afectados. Pero si la persona tiene el alelo dominante, ese alelo debió haber venido de uno de los padres. Por lo tanto, uno de los padres debe tener el alelo dominante, mínimo. Y si lo tiene, ¿cómo debe ser? ¿Sano o afectado? Afectado, ¿no? Porque el alelo dominante me da la enfermedad. Y ese padre o madre afectada debió haber recibido el alelo dominante de su papá o de su mamá. Por lo tanto, uno de los abuelos también debe estar afectado. Y eso hace que el bisabuelo también debe estar afectado, y así sucesivamente, etc. ¿No? Bueno, entonces, eso me va a dar la principal señal de que un rasgo es autosómico dominante. Lo llamamos transmisión vertical. Una transmisión vertical está relacionada al hecho de que veo la mamá afectada, el hijo afectado, la hija afectada, el hijo afectado. Y el hijo afectado, y el contrahijo afectado. Ninguna generación se debe escapar. Claro que si el rasgo tiene penetrancia completa. ¿Eh? Claro que sí. ¿Ok? ¿De acuerdo? Transmisión vertical. No debe perderse. Ojo. Claro, si hay penetrancia incompleta, puedo encontrar en uno de las generaciones una persona sana. Pero las demás sí. Aunque quisiera, no puedo ponerles un rasgo con penetrancia incompleta. Así que no se preocupen de eso. Bien. Entonces, varones o mujeres por igual lo pueden transmitir, y varones y mujeres por igual están afectados. Autosómico dominante. ¿Consultas? ¿Nada? ¿Todo bien? Sigamos. Ahora, rasgos ligados al sexo. Y vuelvo a decir, ¿no? Una vez que detecto esto, lo primero que yo tomaría en cuenta es la herencia, y en base a eso podría empezar a considerar los genotipos. Evidentemente, todos los individuos afectados deben tener por lo menos un alelo dominante. Ya se desmayó. Se durmió, tanto que se durmió. Hasta el celular. Ahora ya no va a poder tiktokear. Número 1. Número 2. Los sanos son homocigotes recesivos. Pero, ¿a quién me lanzaría para decir sano homocigote recesivo? Podría tomar en cuenta en primer lugar a los cónyuges, a los que no pertenecen a la familia. Porque si no pertenecen a la familia, entonces no hay transmisión con ellos. El fenotipo está relacionado directamente con su fenotipo. Okay. Este es un cónyuge.
Como vemos, no tiene relación familiar. Su pedigrí no está. ¿No está por qué? ¿Porque es huérfano? No. No está porque sabemos que a través de su familia no está pasando el genocidio. Eso implica que al estudiar el pedigrí, yo debo estar seguro de que en tu familia no hay ningún tipo de historia de la enfermedad. ¿Sí? Tengo que tomar en cuenta, tengo que analizar a todos. Entonces, los cónyuges son homocigotes recesivos. Si son homocigotes recesivos, entonces eso poco a poco me está llenando. ¿Ven? Este individuo es homocigote recesivo. A todos los hijos le ha dado el alelo recesivo. Pero acá tengo una hija sana. El alelo recesivo vino del papá y el otro alelo debió de venir de la mamá. ¿Sí? Pero es sana. Eso implica que la mamá es heterocigota. ¿Ok? Entonces voy a empezar a llenar el genotipo subiendo o bajando con el pedigrí. Tengo que buscar en los dos, ¿no? Ese es completamente sano. Ah, es homocigote recesivo. Y si me doy cuenta, pues toda la familia no tiene ningún afectado. Todos son homocigotes recesivos por este lado. Al papá era, entonces, recesivo. La mamá es recesiva. Esto ya me entienden. Y así sucesivamente. En realidad, un rasgo autosómico dominante, mendeliano, clásico, sería muy simple de estudiar. Porque como están dándose cuenta, prácticamente estoy llenando todo el pedigrí. ¿Sí? Estoy llenando todo el pedigrí. Y estoy dándome cuenta de algo importante, interesante. Prácticamente todos los afectados son heterocigotes. ¿Ok? Prácticamente todos son heterocigotes. Entonces, consideremos, viene una persona, ¿ok? Viene una persona, está afectada de un rasgo dominante y yo le pregunto, ¿tienes un hijo afectado? No. ¿Tienes uno de los pares afectados? No. Tú eres heterocigote. ¿Ven? ¿De acuerdo? Va más o menos por ese criterio. ¿Ok? Entonces yo voy analizando, voy estudiando cada persona y de acuerdo a eso voy a tomar en cuenta si es homocigote o heterocigote para que de ahí yo pueda considerar la transmisión. Bajo ese criterio, ¿no? Yo digo, ya, una persona es heterocigota para el rasgo dominante, la transmisión para cualquier futuro hijo no cambia. Y esa fue cuando yo trabajaba, o sea, en el segundo estudio. Y ayer nuevamente me dice, ¿tuviste una televisión? ¿Qué te ríes? ¿En serio? No, sí, está interno. Ay, mamá, yo no sé, se hace su prueba todo, o sea, porque ustedes trabajan con él. No. Yo no, porque yo no trabajo con él. No lo veo de eso, pero mamá sí trabaja con él. Tal vez por eso yo estaba con todo, ¿te acuerdas? Estaba con todo. Bueno, sigamos. Entonces, consideren todos esos aspectos. ¿Cómo se analiza? Oye, no puedo llevar. Duernos. Faltan dos. Muy bien. Rasgos ligados al sexo. Rasgos ligados al X. O sea, tendría que llevarlo. Recesivo. Considere, ahora estamos frente a rasgos ligados al cromosoma X. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta si el afectado es hombre o mujer. ¿Cuál es el punto más importante que voy a considerar para que sea saber que es un rasgo ligado al X recesivo? Los varones afectados. Los varones afectados solo pueden haber recibido el rasgo recesivo ligado al X de su mamá, no de su padre. ¿Ok? No hay transmisión varón a varón. Aquí. 1.
la mamá puede tener un alelo recesivo, pero el otro alelo puede ser dominante. Lo cual implica que la mamá puede ser heterocigota, pero portadora de la mutación. ¿Ok? Portadora de la mutación. Eso me va a dar a entender que en el pedigrí de un rasgo recesivo ligado al sexo, principalmente voy a ver varones afectados. Porque es más fácil que el varón pueda recibir uno de los dos cromosomas X de su mamá. ¿Ok? Principalmente. Varones afectados. Pero los varones afectados recibieron el X mutado de su mamá. ¿Eso qué significa? Que en el pedigrí, el hijo afectado tiene la mamá perteneciente a la familia. El papá no cuenta. ¿Ok? Porque el papá no pertenece a la familia. ¿De acuerdo? Los cónyuges, por esa razón se les llama familiares, ¿cómo le dicen? Parientes políticos, ¿no? Parientes políticos. No son parientes de sangre, porque no pertenecen a la familia. Por lo tanto, como todo político, mejor hay que votarlos. Los eliminamos. Por lo menos en el análisis, ya que físicamente los enterramos. Ok, número 1 entonces. Hijos afectados, la mamá sana, pertenece a la familia, es la que le transmitió. ¿Por qué? Porque la mamá lo recibió de su padre, afectado. ¿Ok? ¿Y el padre afectado de quién lo recibió? De la mamá sana. Si hubiera estado en la siguiente generación previa, el bisabuelo hubiera estado afectado. ¿El varón? Afectado. ¿De acuerdo? ¿Consultas? ¿Está claro? Podríamos haber tenido este caso y aún así considerarlo ligado al X recesivo. ¿Qué dicen? ¿Podría haber dentro de un rasgo ligado al X recesivo a una mujer afectada? Si fuera así, a menos que, ¿qué faltaría ahí? ¿Quién? El padre. Muy bien. Cuando termine el primero. Esa es la ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Consultas? ¿Una consultas? Muy bien. Estamos terminando ya. Sí, vamos. Siguiente tipo de herencia, rasgos ligados al cromosoma X dominantes. Un rasgo ligado al X dominante. Entonces, nuevamente voy a los varones, pues, porque los varones tienen un solo X. ¿Ok? Y eso me va a simplificar. Si el varón tuviera el X dominante, entonces, ¿qué tendríamos que considerar ahí? Primero, que no se lo transmite el papá, se lo transmite la mamá. Pero si lo transmite la mamá debe ser afectada, ¿cierto? Podría ser heterocigota, pero si el rasgo es dominante, debe expresar en la enfermedad. ¿Ok? Pero hay otra cosa interesante con los varones afectados en un rasgo dominante ligado al X. Los varones, ¿a quién le damos el X? ¿En qué proporción le damos el X a nuestras hijas mujeres? 100%. En un rasgo ligado al X dominante, lo primero que yo puedo considerar es un varón afectado, todas sus hijas mujeres afectadas. Ningún hijo varón afectado. Claro, el varón recibe el 10. Y el 10 nunca tiene el gen del X. ¿Estamos?
Ese sería entonces el principal rasgo que debo tomar en cuenta. No puede haber excepciones. No podríamos considerar una hija sana o un hijo varón afectado. ¿De acuerdo? Basta que yo vea varón afectado y un hijo varón afectado, no es ligado al sexo, ni dominante ni recesivo. No puede ser. Es imposible. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Sí. Allá al fondo, pestañeen una vez para sí, 2 veces para no. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Todavía. Un último tipo de herencia podría estar relacionado con el hecho pues, de que tenemos un rasgo que estuviera en el cromosoma Y. ¿Ok? Según la historia, en la historia solamente han habido 2 casos en donde se han podido identificar rasgos en uno de ellos, que sí estaba en el cromosoma Y, y otro que posiblemente dicen que estuvo en el cromosoma Y. Pero tomemos en cuenta, ¿qué es lo que yo debería esperar en un rasgo ligado al cromosoma Y? ¿Qué? Todos los varones están afectados. Y yo digo todos los varones de la familia están afectados. No hay nadie que se escape. En un rasgo ligado al cromosoma Y no habría ni dominante ni recesivo. Está presente la mutación, se expresa. ¿Okay? Se expresa en el varón, todos los varones. Solamente podríamos encontrar ramas familiares en las cuales no está ningún afectado cuando todo comenzó con una hija mujer. La hija mujer me corta la transmisión del cromosoma Y en la familia. ¿Ok? Por esa razón, ahí vemos esta rama totalmente sana. ¿De acuerdo? Ustedes han visto, creo que en la práctica, la hipertricosis auricular, ¿no? Creo que no sé si había una foto donde había una persona, en internet por lo menos se ve una persona que tenía, no eran pelos, era una brocha, pincel, así, brocha gorda, ¿no? Eso sucedió creo que en Afganistán, en Pakistán, por ahí. Okay, apareció una familia y todos los varones estaban afectados, hasta que nació una hija mujer y ahí se cortó, a partir de ahí nada. Otro rasgo ligado al Y, fue considerado, ¿no? Porque apareció en 1900 aproximadamente en Inglaterra, y en esa época todavía no había pues, una buena... La genética no estaba sistematizada. Se le llamó el hombre puercoespín. Era una especie de hiperkeratosis, lo que implicaba que la piel era gruesa y los vellos de la piel crecieron también bastante gruesos, parecían púas, y de ahí entonces el término de hombre puercoespín que se eligió. Este varón afectado tuvo 2 hijos varones afectados. Uno de ellos tuvo una hija mujer afectada, ahí se cortó nunca más tuvo descendencia afectada. El otro hijo varón sí tuvo un hijo varón afectado y una hija normal. Y el hijo varón afectado ya no tuvo hijos. Entonces también se cortó ahí. Entonces, por esa razón se considera que ese caso fue un rasgo ligado al Y. Pero no hay más casos de rasgos ligados al Y. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Todo claro? ¿Sí? Ahora, júntense en parejas. Vamos a hacer el trabajo en parejas. Tarea presencial. Parejas. El grupo de 2. 2. Bien. Pongan por favor los nombres. No, primero. Solo los nombres. Los nombres no me interesan. ¿Verdad? ¿Y detrás? ¿Bien? ¿Ah? Sí, el informe todavía no lo presentamos, por lo que va a venir la... Sí, va a ser por parte. La misma tarea. Aquí, 2. ¿Qué?
Ahí ya ves, ya está, ya ves. Ahorita voy a poner. Ahora sí. Estaba aquí. Estaba aquí. A ver, vamos a ver esto. Aquí. A ver. ¿Cómo yo? ¿Sabes si en verano solamente estas salas en fármaco? Mira, cuando vi, sí, pero cuando vi. ¿Dónde se ve eso? O sea, ¿Esto se ve allá? cuando me matriculé en Pilupato, quería chismosear para fármaco y salía full sal. Bueno, en su momento, no sé si ahorita Creo también. que le puedes preguntar. ¿Vas a ir el martes? Le puedes preguntar a Boluarte si es que no Allá. te enseña o quién es. Ya Aunque Reza también sería chévere. Sí. ¿Enseña no? ¿Quién Renzo? En verano no sé, pero en el ciclo regular, en el ciclo pasado me enseñó y era buena gente. ¿Teoría también enseña? Ah, o sea, Renzo, el de este ciclo que estás en este, ah, no, él no, perdón, me equivoqué. ¿Qué Renzo? Era el que enseñaba lab con un profesor gordito los domingos, pero el ciclo pasado. Ya lo corto, ¿no? Ya lo Sí, corto. sí. Acá no.